Les conté sobre el padre de mi hija mayor y los resultados de haber salido embarazada y haber sido madre adolescente con un inservible. Luego pasamos a ver las aventuras que tuve antes de conocer al padre de mi hijo y la experiencia horrible que viví en el segundo embarazo, durante e incluso después, porque era un garrapata que me chupaba la vida y la existencia. Pensando que había encontrado el amor y al hombre que ya finalmente no me lastimaría y que además sería un gran padrastro, me junté con el narcisista manipulador, pero sobre todo infiel, que acabó preso por tráfico de drogas internacional gracias a una de sus amantes y al universo. Cuando mi historia con el traficante de cuernos terminó, yo estaba destruida, pero por encima de todo yo era madre y tenía que salir adelante por ellos. Usé la experiencia para darle un giro total a mi vida sentimental y me dediqué exclusivamente a mis hijos y a mi crecimiento personal. Pero pasaron cosas cuando no lo estaba esperando, porque llegó a mi vida la persona que sanó gran parte de mis heridas y me demostró que no todos son iguales. Para llegar a donde estoy hoy, que alcancé la paz mental y el equilibrio sentimental, hubo una mezcla de experiencias, un hombre maravilloso que me impulsó, oportunidades que no dejé escapar, como me pasó con los padres de mis hijos, un infarto cerebral que sufrí, salir de la crisis económica en el medio del COVID, pero lo peor fue la decisión de emigrar después de todo lo que había conseguido, inclusive a este hombre tan maravilloso, para empezar de nuevo. Era eso o entregarme a la muerte temprana, porque me estaba persiguiendo una enfermedad sin cura, manas. Pero si nada de lo que me pasó me hubiese pasado, yo no habría conocido el amor de mi vida, que pasó de ser una simple aventura en un viaje de trabajo a ser parte de mi familia. Si te gustan las historias, los chismes, los podcasts, cuando estás haciendo tus quehaceres del hogar o cuando estás trabajando, llegaste al lugar indicado. Únete a esta comunidad y disfruta de anécdotas loquísimas, tristes, pero con final feliz. Te dejo aquí arribita el primer capítulo, si es la primera vez que estás aquí conmigo. A mis lindas acompañantes de chismes, gracias por estar aquí una vez más en una nueva temporada. Bienvenidas a el final de mi aventura. ¿Cómo conocí a tu padrastro? Manas, volvimos, ya estamos aquí, una semanita de descanso mental, porque la verdad es que esa última temporada fue un poco boom. Han sido demasiadas cosas, demasiadas historias también, mira que triste, y aunque no lo crean, esto me ayuda a mí bastante a desahogarme, pero a la vez pues también es una pequeña carga mental el tener que recordar tantas cosas. Perdonen el ruido inmenso que hay, pero es que hay muchísimo calor, nena. Primera vez en la vida que hay un calor tan horrible en Portugal, en el centro. Y tengo la ventana abierta, no puedo. O sea, otras veces lo que hago es cerrar completo para poder grabar, pero hoy es imposible. En Cuba yo aguantaba este calor, pero aquí está potente es diferente. Entonces, chiquillas mías, es hora de comenzar una nueva temporada. Lamentablemente esta sí va a ser la última, pero no es ni cortica ni muy larga. En esta ocasión les voy a contar la persona que me salvó, que no es mi actual pareja. Quienes me conocen de lo Aún Así Me Quedé y de mis TikToks y todo, pues saben más o menos un poquito. Pasaron muchas cosas y todas esas cosas son las que vamos a recrear. Y nada, me van a acompañar a quitarme las uñas. Que miren, se me partió esta cicra. A la mitad está rajada, o sea, mi uña está... Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo en este momento mientras chismorreteamos. Nos quedamos en que acabamos con el traficante de cuernos. Finalmente el universo nos los quitó del medio. Uf, menos mal, chicas. Yo siento que si no hubiese pasado eso, si no hubiese intentado hacer algo para no regresar a la prisión, que ya les voy a contar todos los detalles, yo qué sé, chica, yo creo que yo seguiría ahí eternamente, no sé hasta cuándo, no sé cuándo me habría cansado. Hubiese sido yo ese tipo de mujer que se pasa la vida entera a lo mejor llevando cosas a prisión. ¿Quién sabe, viste? Hubiese estado esclavizada ahí en esa relación porque mi mente era muy dependiente emocional. Ya todo eso ustedes lo saben. ¿Qué fue lo que pasó después? Yo no quise saber nada de él. Y como que me obligué a intentar desconectarme de todos. ¿Qué es lo que pasa? Que el universo, manas, es muy... Déjame cerrar esto. Esto es acetona. Me voy a envolver las uñas en papel aluminio con acetona. Entonces no estoy tan cerca de la computadora.
Voy a cortar primero estos papelitos. Si una cosa yo aprendí de garrapata y de inservible, es que yo tenía que manejar mi mente de una forma en la que yo me pudiese desconectar de todo, porque ¿qué pasa? Nunca me he podido desconectar del inservible ni del garrapata al 100% porque tengo hijos con ellos. Entonces es como una maldición, un arrastre que tengo que no me puedo quitar de encima. Entonces no quería repetir de ninguna manera ese patrón con el traficante de cuernos. Entonces yo dije, tengo que hacer todo lo posible por olvidarme completamente de este personaje y voy a aprovechar que no tengo hijos con él. Entonces yo no quise saber nada. ¿Qué pasa? Que quedaba el pendiente de la casa. Recordemos que la casa se la pasaron a nombre del hijo de la abogada. Yo pensé que todo estaba bien, que todo estaba perfecto, que ya no tenía nada que ver conmigo. Yo dije, ya, acabó, se terminó. Me voy a rebajar las uñas, ya vengo. Pensaba hacerlo con ustedes, pero la máquina hace mucho ruido, así que no se va a escuchar el chisme. Dame un segundo. Listo, ya las rebajé un poquito. Así que yo empecé a hacer mi vida normal, intentando no pensar en nada. Yo había hecho el duelo dentro de la relación, así que sí me sentía triste por todo, como había pasado, como había terminado, todas aquellas expectativas que yo tenía de que todo iba a volver a la normalidad, a empezar de cero. Pero es mentira eso de empezar de cero, hermanas. No tenemos esa capacidad de borrar todos los acontecimientos. Y aunque sí habían pasado muchas cosas que nos podían unir más que antes de que pasara todo ese caos, habían pasado demasiadas cosas que lo impedían. Pero no pasé por eso tan fuerte de cuando uno termina con alguien que uno quiere mucho, porque ya fue dentro de la relación. Todo el sufrimiento ese que yo viví estando en México, cuando estaba solita, fue, por así decirlo, todo lo que uno pasa, ¿no? Cuando uno termina una relación, todo ese duelo, todo ese llanto, toda esa depresión, ya la había pasado. Como yo no quería volver de nuevo, nunca más, a sentirme así, simplemente fue como que me puse como objetivo no hacerlo, o sea, no pasarlo mal, no decaer, no, ¿sabes? Entonces lo conseguí, increíble, pero sí. Así que me puse como objetivo enfocarme en mi familia, en mis hijos, en mi crecimiento personal. Yo cuando volví de México no tenía ya mi negocio, mi heladería, todo se había cerrado, había perdido todos mis ingresos. Era el momento de ver qué hacer con mi vida, qué voy a hacer para poder hacerme cargo de mis hijos sin depender de nadie. Va a volver este tema de el traficante de cuernos un poquito más adelante, cuando ya yo tengo mi siguiente relación. Así que no se me desesperen, porque si les cuento ya, pues va a ser a destiempo. Así que ya vamos a llegar a cómo fue que regresé, a saber qué era lo que había pasado con él, qué es lo que había hecho, por qué se había ido y todas esas cosas. Mi papá tenía un restaurante que había sido de la familia toda la vida, de su mamá, de... ¿Para qué le voy a hacer tanta historia cuando no viene al caso, no? El tema está en que quiso expandir y enfrente del restaurante había un local que se había puesto en alquiler para abrir un restaurante. Mi papá no quería competencia. Al no querer competencia, lo que él hizo fue alquilarlo él y hacer otro género. Entonces, como era demasiado para él todo, vente tú conmigo, ponte ahí de administradora o de gerente o lo que sea, para que me puedas ayudar. Y así, bueno, te doy tu salario, tu cosita, y vas aumentando, vas ganando cada vez más y el negocio prospera. Porque era un negocio de cero, hermanas, no es tan fácil levantarlo. Además que no servía de nada llevarte los clientes que estaban ya en el restaurante de él para enfrente. O sea, la idea era conseguir clientes nuevos y aumentar la cantidad de clientes diferentes. Me entretuve. Eso fue como desconectarme, ¿no? Como dejar de pensar en tanto. O sea, manas, una cosa sí está clara. Cuando uno está pasando por un duelo, cuando uno está en ese proceso de desprenderse de alguien, de todo, lo mejor que puedes hacer es mantener tu mente ocupada con cualquier cosa. Porque mientras tú estás en la casa llorando, deprimida, y tienes mucho tiempo de estar pensando en lo que fue, en lo que pudo ser, en lo que, ¿sabes? Entonces, cuando tienes algo importante en la mente, tienes algo en qué pensar. Aunque luego llegue la noche y a la hora de dormir
tengas esos pensamientos, pero ya por lo menos no fue todo el día. Entonces a mí eso me vino de perlas. Estoy haciendo un desastre. ¿Sabes por qué estoy haciendo un desastre? Porque no tengo removedor para quitarme las uñas, así que estoy haciendo un invento aquí y me la voy a envolver en acetona. Me puse de gerente en el restaurante de mi papá. Voy a subirles todas las fotos que vaya encontrando de todo ese proceso. Bien. Empecé a ganar clientes nuevos que mi papá no tenía. Porque a pesar de que él era prácticamente el comedor de la mesera del hospital que estaba ahí enfrente, había muchos médicos que se iban a otro restaurante que estaba por ahí. Bueno, una muchachita nueva, una muchachita bonita, así con presencia y con carisma. Chicas, en Cuba es muy incomún, o sea, no es muy habitual que el servicio al cliente sea muy bueno. Lamentablemente. Por ejemplo, yo he estado en México y cuando tú vas a una tienda, a un restaurante, en todos lados, al turista y a todos, en general, son muy serviciales, son muy educados, te tratan súper bien a donde quiera que vas. O sea, más que nada de educación, el siempre buenas cuando llegas, el siempre gracias, el disculpa, el de todo eso. En Cuba, en los trabajos, en el sentido laboral, es muy pobre. Porque el cubano de por sí en general trabaja por muy poco dinero, el salario es muy bajo. No existe el aquello de me voy a ganar mi salario. Hagas bien tu trabajo, no lo hagas bien, te van a pagar lo mismo. Así que si puedes pasarte las 8, 9, 10 horas, igualmente van a cobrar. Bueno, a lo que voy es a que era inusual entrar a un restaurante, que te trataran bien, con una cara, que más bien hay mucha gente que eso lo suele confundir con coqueteo, porque no están habituados. Cuando no estás habituado a que una persona te trate bonito, enseguida piensas, esta me está echando el cable, y no. Entonces eso poco a poco se fue extendiendo, el una persona que te trate bien, una persona con educación, a tal punto que con el tiempo conseguí aumentar la clientela de mi papá, incluso más que el que él tenía en el restaurante. Que en algún momento él como que se puso un poco celoso, ¿sabes? De eso, pero o sea, al final era su negocio y menos mal, ¿no? Que las cosas salieron bien. Y mi vida ahí fue donde empezó a tomar otro rumbo, porque mi mente se abrió, mi mente estaba limpia, estaba en paz. No iba yo a permitir nunca más que nadie perturbara mi paz ni mi familia. Todo aquello que yo aprendí en mis relaciones lo apliqué en mi familia, en peleas, en broncas por gusto, en discusiones que no tengan sentido, en conversaciones que no tengan un objetivo. Llega un punto en el que hasta le das la razón al tonto por tal de no perder el tiempo. O sea, si una persona, tú te das cuenta de que estás discutiendo con esa persona y que no vas a llegar a un fin, que no vas a llegar a un acuerdo, que no vas a encontrar algo positivo de aquello, no vale la pena discutir. ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, ni siquiera con mi familia, ni con mi mamá, ni con mi papá, nada. O sea, yo dejé de ser, o sea, mi mundo hizo así, una pasividad, una paz y una calma, me transformé. Inclusive como madre, o sea, llegué a un nivel de pasividad. Y pues eso se transmitía. Y yo no quería por nada del mundo de que ninguna persona viniera a perturbar eso. Entonces yo decidí no tener más relaciones hasta que, yo qué sé, si el universo me traía a alguien bueno, pues bien. Pero si no, no pasa nada. Yo no quería buscar a nadie, mi intención no era, tengo esto, en carne nada más. En carne, porque la uña está tan pegada, estas uñas son tan buenas, que se pegó tanto, que se rajó a la mitad la uña y se quedó pegada a la parte, ¿no? Que se rajó, eso me dolió tanto por varios días, pero ya pasaron varios días así, bueno, ya medio que sanó, ¿no? Entonces me empezaron a salir una cantidad de pretendientes, porque la mayoría eran médicos, hombres, todos de diferentes países, de Ecuador, de Chile, de México, de Perú, dominicanos, colombianos, está lleno el hospital de estudiantes residentes de otros países, que cualquier otra camarera se le caería la baba con todo este tipo de gente. Entonces, como ellos están tan acostumbrados en Cuba que las mujeres se les tiren porque son extranjeros, porque tienen dinero, son personas que pagan muchísimo en anualidad, están tan habituadas a que las mujeres, que cuando venga una muchacha que no les hace caso, eso les llama la atención. Entonces, al inicio, todo el mundo intentaba entrarme. Manas, la mayoría.
Y entonces con el tiempo me los gané a todos como amigos cuando se dieron cuenta de que yo no era una mujer fácil, de que no iban a conseguirlo y se empezó a regar la bola de que yo que no era una camarera cualquiera, que yo era la hija del jefe, que estaba ahí administrando el restaurante. A pesar de que yo era ahí la jefa, manas, no había diferencia. Ay, por fin, qué libertad. Yo estaba trabajando de camarera. Lo que pasa es que la gente que ya me conocía sabían que no era una simple camarera, era la gerente del restaurante. Y yo nunca me vi a mí como, ay, una superior, o como una jefa, o como algo así, ¿sabes? O sea, las personas que han trabajado conmigo nunca van a tener esa mala opinión de mí, porque no había una diferencia, todo era igualdad. Se regó todo aquello en el hospital, entonces se hicieron tan amigos míos que preferían comer en mi lado que comer en el lado de mi papá. Y esto generó una ola de clientes. A lo que voy es que ya yo estaba en esa etapa en la que mi mente ya estaba tranquila, yo estaba bien, para no darles más vueltas, pero para que vayan teniendo una ideita de que esto ya estaba pasando el tiempo, habían pasado los meses, yo había hecho mucha amistad, tenía en este momento muy encima al amigo que les conté de la moto con el que me fui de viaje, por el que terminé con el traficante de cuernos. Él estaba muy pegado a mí. Inclusive llegamos a hacer un segundo viaje a México para llevar el motor de la moto y ya terminar con todas las piezas. Y me fui con él, súper que bien, ahora sí con más confianza y todo, porque sabía que estaba todo bien y lo pasamos súper bien en ese viaje. Volvimos a dar un montón de paseos, conocí a sus padres, me llevó como amiga, ¿sabes? Y bueno, la cosa es que regresó el garrapata. Ya yo estaba tan pacífica que no quería guerra, ya no quería seguir teniendo... Cállate. Ya no quería seguir teniendo ese mal ambiente también con el padre de mi hijo y todo eso. El padre de mi hija, bueno, siempre estuvo ahí, es como de decoración. Yo, como siempre lo he dicho, él está en este mundo como decoración. Nunca ha dado tanto problema. Es un inservible, pero no ha dado nunca tanto problema, ¿sabes lo que te digo? Y entonces no le di tanta guerra al garrapata. Y me di cuenta de que él estaba intentando cambiar, de que ya no estaba tan pesado. Yo dije, bueno, voy a aprovechar y por el bien de mi hijo voy a empezar a llevarme bien con él. Sí, de verdad ha cambiado. Con esta información. Él trataba como que de demostrar de que era una mejor persona, de que había cambiado, de que todo por su hijo, de que estaba muy arrepentido de todas las cosas que había hecho. Y siempre le dije muy claro, ok, está muy bien lo que tú me estás diciendo, pero no te vayas a pasar en ningún momento. Vamos a tener una amistad, no te sobrepases que te conozco. No te preocupes, eso no va a pasar. La única relación que tú y yo tenemos es de amistad por nuestro hijo. Bien, perfecto, me parece genial, geniality. ¿Qué sucede? Que con las confianzas que se fueron dando, las cosas no fueron tan como pintaban. Porque llegó un momento que con el paso de los meses, él pensaba de que este acercamiento iba a hacer que yo cambiara de opinión, algo así. Se puso a la reconquista. El querer conquistarme otra vez y con el jueguito, ay, dale que sí, dale que no. Al principio yo decía, ay, está jugando, lo voy a dejar pasar porque él me conoce y lo que está es tratando de, no sé, de jugar conmigo, de ganarme a lo mejor con juegos. Juegos entre comillas, ¿no? El tirarme puya, no sé cómo explicar el tirarme puya de los cubanos, es como indirectas. Tirándome en directas, entonces ya iba a ver más veces al niño, lo recogía más veces y yo decía, bueno, está cambiando. Y yo, mira, está cambiando y a mí lo único que me interesa es que cambie con el niño. A mí no me interesa que cambie conmigo, yo no quiero más que una amistad. Él no es amigo mío, yo no soy su amiga, podemos tener una amistad, llevarnos bien y todo eso, pero no somos amigos. Y se lo dejé bastante claro, le digo, yo siento que si te sobrepasas o nos sobrepasamos con esta amistad, podemos llegar a algo malo. Y él me decía, no te preocupes. Mira, niñas, para no hacerles el cuento tan largo, ese tipo de indirectas de vamos a volver. Entonces, como yo no le hacía caso y tampoco quería un mal trato, o sea, que nos llevásemos mal, porque yo sabía que si él y yo nos empezábamos a llevar mal, iba a afectar a la relación con el niño. Porque por mucho que él me dijera y la gente pensara que de verdad la había cambiado, ay chicas, uno sabe,
Uno sabe y las personas no cambian. Son muy pocas personas las que cambian. Yo sabía que él no era el wow. Yo lo sabía. Y ella al final me lo terminó demostrando. Intentó sobrepasarse conmigo, intentó un día insistir, ya no de tan gracia, hasta que yo le dije, mira, para, porque ya esto se está saliendo de gracioso y necesito que entiendas que no va a pasar nada. Mira, hermanas, se transformó. O sea, cuando yo lo paré de verdad, que él pensaba de que eso no iba a suceder nunca, se puso medio agresivo. Tú eres una loca, eres una puta, eres no sé qué. O sea, me empezó a ofender y todo esto. Y era lo que yo no quería llegar, porque lo sabía. Que a partir de ahí iba a dejar de nuevo de ver al niño, iba a dejar de visitarlo, y efectivamente. A partir de ahí se volvió a alejar del niño, él es tu carga, es tuyo, tú fuiste la que decidiste tenerlo. Todas esas cosas fueron las que yo tuve que aguantar, pero dije, ay no, yo no estoy para estar en... Esto se cae. Yo no estoy para estar aguantando a este man, ni por nada, ni por nadie. O sea, yo estaba intentando aguantar para que ellos siguieran teniendo una relación buena. Y yo, no, yo no tengo por qué estar aguantando a este man. Si quiere ser buen padre, que lo sea. Y si no, que se vaya por donde mismo vino. Es como que él me castigaba a mí estando lejos del niño. Era su castigo. Él sabía que eso a mí me dolía y sabía muy bien por la pata que yo cojeaba. Sabía perfectamente que cuando yo viera al niño sufrir o llorar o lo que sea, iba a pedirle perdón o iba a no sé qué. Y no, yo no estaba en ese plan, mano. Yo estaba demasiado enfocada en mi objetivo de crecimiento personal, profesional, de mis hijos, y al no depender de nadie, a mí no me importaba. Llegó un momento en que dejó de importarme que él no viera al niño. Era su problema, no era mi culpa. Dejé de culparme por todas las cosas que él hacía. Y empecé también a conversar mucho con mis hijos, manas. Yo hablaba mucho, dejé de disfrazar todo. Yo dejé de ser esa mamá que todo el tiempo estaba diciendo, ay no, porque él seguro está trabajando y no viene, porque seguro se atrasó, porque seguro se enfermó. No, paró. También ellos ya llegaron a una edad en que comprendían bastante. Yo hablaba bastante claro con los dos. Y el niño, bueno, sabía que esto podía pasar. Se me ha caído toda la acetona arriba. Menos mal que no fue en la mesa. Y siempre le dije a mi niño, como ya tú puedes hablar por teléfono, como ya tú puedes hablar, tú te comunicas, tú todo. Si tú quieres ver a tu papá, ve, llámalo, haz esto. Y si tú quieres llamarlo, este es el número de teléfono, tú quieres todo. Y al final... ¿qué sucedió? Que esto hizo con el tiempo que mi niño se diese cuenta de muchas cosas. Ya vengo. Ahora sí, tuve que hacer una restauración de lo que estaba haciendo, que estaba muy mal. Miren, niñas, para hacerle un resumen. Y me castigó con separarse nuevamente, una vez más, del niño. Obviamente quien sufre todo esto son los niños, pero yo tampoco tenía por qué estar castigada a llevarme bien con él cuando sus intenciones no eran buenas para que él siguiera ahí. Al final él tenía que hacer el papel de padre, estuviese yo o no. Esto se repitió varias veces en la historia, porque a partir de este momento fue como que él siempre me dejó de caer, de que siempre iba a estar ahí por si algún día regresaba. Y que siempre, cada cierto tiempo, hacía el papel de que como que había cambiado. ¿Sí me entiendes? Y siempre hacía lo mismo. Cuando intentaba de nuevo, que de nuevo como que parecía que nos íbamos a llevar bien, se aprovechaba de la confianza, intentaba algo, le decía que no, lo rechazaba y volvía de nuevo a la agresividad. Porque yo siempre estuve abierta a la paz. Siempre estuve receptiva por el bien de mi niño. Pero dejando bien claro que no se podía sobrepasar. Bueno, a día de hoy todavía las cosas siguen calientes. Pero bueno, como yo estaba en este plan tan bien, ¿sabes? Pues las cosas estaban surgiendo. Yo estaba en mi restaurante, muy tranquila. Uno de los camareros que mi papá tenía era un chico de súper bien, más joven que yo, tan lindo. Yo siempre decía, ay, era, no sé, tan tierno, tan de todo. Qué penita siempre me dio no sentir lo mismo, porque hubiese sido a lo mejor una pareja maravillosa. Pero yo no quería saber nada de hombres, mana. No les voy a mentir, ni me voy a hacer aquí la máxima santa de la historia, porque no lo soy. Yo tuve mis aventuritas, tú sabes, cositas que uno tiene, de que rollitos, como le decimos, ¿no? En España. Pero nunca
lo llevé a casa de nuevo, este tipo de cosas, porque es como que se te activa un radar. O sea, llega un punto en que tú sabes quién vale la pena, quién no. Si te da la gana de repente darte un gustazo al cuerpo, con quién sí, con quién no, ¿sabes? Y ya yo estaba en una etapa en la que había madurado un montón y si sentía que aquello le estaban saliendo telarañas, pues siempre tiene uno a alguien, la mayoría de las mujeres tenemos siempre a alguien en la agenda que como que puedes llamar por teléfono y sabes que va a responder, ¿sabes? Bueno, pues en este mundillo, ¿no? En que yo me estaba moviendo con los médicos y todo eso, pues yo hice amistades y obviamente hubo sus roces y sus cosas así de, ay, qué salseo, porque sí. Y entonces siempre quedó muy claro, esto es rollito y ya está. Entonces sí, la verdad es que sí tuve así mis punticos, pero con límites y sabiendo de que nadie puede saber nada, esto se queda entre tú y yo, se quedan las veas. Sí, entonces no se piensen tampoco que yo siempre he sido, no, porque no, ese no es el tema, siempre he sido muy transparente con ustedes y lo voy a seguir siendo. Entonces, chicas, llegó el momento del regreso de Paracetamol. ¿Sí se acuerdan de Paracetamol? Hacia aquel muchacho con el que le fui, entre comillas, infiel, al que me robó el dinero y que siempre estuvo presente en ciertos momentos de mi vida. O sea, este muchacho está en mi vida desde toda la vida. Nosotros nos conocimos cuando yo tenía como 19 años o así y siempre hemos tenido una amistad. Siempre ha sido como el plan B de mi vida. Siempre ha estado presente pero ausente, porque es como ese amor que sabes que nunca va a funcionar porque no tienen la suficiente conexión con el resto de las cosas. Tienes una conexión física muy fuerte, pero el entorno no es compatible. Paracetamol y yo siempre hemos tenido contacto, siempre. Ha habido años en el que no nos hemos hablado, pero es como que sabes que está ahí. Bueno, en esta ocasión él quería hacer un viaje a Cuba, siempre tuvo en sus planes hacer alguna visita a Cuba. Todos los años siempre se ha ido con sus amigos a algún lugar del mundo, ha viajado. Es este tipo de muchacho que está muy centrado, ¿sabes? Que sabe muy bien en dónde va cada etapa. Ha disfrutado de su vida de una manera espectacular. O sea, me quito el sombrero porque siempre ha sabido muy bien lo que quiere y lo que no quiere y no deja entrar a su vida nada que no esté en ese momento de su vida. Entonces, por eso es que siempre nos hemos llevado tan bien, porque hemos tenido siempre tanta confianza el uno con el otro que siempre hemos podido hablar sin ningún tipo de pelos en la lengua. O sea, es el tipo de persona con el que puedes hablar de todo. Inclusive, aunque haya tenido contacto con él, es una persona con la que yo le puedo hasta pedir consejo de pareja, de todo. O sea, ese tipo de persona, wow, sí. Y volvió nuestra comunicación. Cada cierto tiempo nosotros siempre hemos hablado, cada un año, como mucho, cada 2 años, para saber cómo está cada uno del otro. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? ¿Te casaste? ¿Has tenido hijos? ¿Sabes? Entonces, llegó un momento en esa etapa en la que yo me había separado del traficante de cuernos y que yo estaba en mi flor de la vida, en la que nos pusimos en contacto de nuevo. Y él me dijo, oye, te contacto porque quiero hacer un viaje a Cuba y me gustaría que nos recomiendes lugares, que me hagas como una lista de todo lo que podemos hacer. Voy a ir con tales personas que yo conocía porque nos movíamos en un ambiente donde teníamos amistades en común y sus amigos también siempre sabían lo nuestro, raro. Entonces ellos también me conocían a mí, siempre me han conocido como la persona que siempre ha tenido Paracetamol y a la vez mis personas siempre han sabido quién es Paracetamol. Bien, es una historia bastante cookie. Y yo le dije, claro, vengan, y además yo ahora no estoy con nadie y estaría genial verte y pasar unos días aquí con ustedes y saludarlos y llevarlos a algunos sitios. Y me dice, bueno, mejor todavía, porque yo soy el sapo de las personas que van a viajar conmigo. Él iba a viajar con 2 parejas, o sea, solo, totalmente solo. Entonces iban a ser 5 personas, él iba a ir a Cuba sin ningún objetivo de nada, pero dio la casualidad de que yo estaba soltera y de que estaba disponible. Y él me dijo, tú tranquila, tú no tienes que pagar nada, tú vas a ser mi compañera de viaje si puedes, confírmame de que puedas estar unos días con nosotros porque vamos a hacer varios viajes dentro del país y si no hay problema con tus niños. Y yo hablé con mi mamá y le dije, mami, viene Paracetamol, a ver si no se me suelta el nombre. ¿Tú crees que
los niños puedan estar contigo, todo. Mi familia me ayudó, se quedaron con los niños por separado, porque no podían quedarse con ellos nunca juntos, porque eran agua y aceite. Y fueron a Cuba. Él directamente había reservado los hoteles y todo conmigo, o sea, eran 3 parejas. Yo no tuve que dar ni un peso más en ese viaje porque él se encargó de todo. Y yo era la guía, o sea, yo era como la que me encargaba de que no les pasara nada. Como que siempre era yo quien los cuidaba, de los estafadores y de todo. Así que bueno, era como una colaboración. Y nos fuimos a Varadero, nos fuimos a lugares en La Habana, los llevé a sitios a conocer y estuvieron en La Habana. No sé, no llegó a 2 semanas. Estuvimos de vacaciones total. O sea, yo siento que me lo merecía. Era como que el universo me dijo, toma, refresca un poco. O sea, voy a ponerles un poco de fotos por aquí, que creo que tengo, eso fue en 2019. Que mi mente, mi unión con los chakras del universo, todo, o sea, yo estaba súper bien, mana. Fue increíble todo ese tiempo, todo ese proceso que yo pasé después de tanto sufrimiento. El reencuentro con paracetamol, estuvimos todo este viaje de vacaciones como si fuéramos pareja toda la vida. ¿Qué sucede? Que nosotros nos conocemos de toda la vida. Entonces, desde un inicio, desde que él llegó, fue súper bonito el reencuentro, los abrazos, todo, la pasión, porque además existía mucha conexión, mucha pasión entre él y yo. Entonces, después de tanto tiempo, tantos años de no verlo, fue súper bonito ese reencuentro. Estuvimos todo el viaje como si fuéramos 3 parejas de vacaciones. Fue la primera vez que tuve contacto con los delfines. Me fui a lugares de mi propio país que yo no conocía. Y entonces fue como les digo, como una colaboración, porque yo le di la información y ellos me dieron la experiencia. O sea, fue genial. Ahí en ese viaje me di cuenta de que nunca iba a poder ser mi pareja, porque él es una persona de un nivel social más alto que yo. Tiene más dinero, ha tenido siempre ese ambiente de la familia con dinero, y estos niños ricos que no tienen límites con algunas cosas, a pesar de que nosotros teníamos muchísima conexión y que en algún momento yo lo veía a él como que era el amor de mi vida, porque era como que el amor que nunca había podido conseguir, y que en algún momento, cuando los dos estuviésemos en ese momento de ya por fin formalizarse, o a lo mejor que él ya estuviese en esa etapa de madurez de formalizarse, ¿sabes? Como que iba a ser conmigo después de haber vivido toda la vida, ¿sabes? ¿Sí me entiendes? Toda esa historia de novela. Conviví con él, nuestros encuentros eran furtivos. Pasábamos unos momentos muy súper guau, pero eran temporales, y en ese momento estuvimos más de 1 semana pegados todo el tiempo juntos como si fuésemos una pareja. Y eso fue lo que me ayudó a darme cuenta de que nunca íbamos a poder ser algo más. Porque hubo un evento que fue el que me dijo, no. Estábamos sentados en el restaurante del hotel y estaban sirviendo la comida, y algo hizo el camarero sin querer. No me acuerdo si fue que se tiró un vaso, no me acuerdo si fue algún plato o si fue una comida que salió mal. Algo pasó en el restaurante que trató mal al camarero. Fue una manera muy despectiva de tratar a la persona que estaba trabajando, y eso a mí me enfureció un poco. Yo soy una persona que me he convertido en muy dominante. Cuando estaba con el traficante, él era el dominante de la relación y yo era la persona pasiva. Entonces pasé de ser ese tipo de personas a ser la persona dominante. Entonces ya no me permitía estos acontecimientos me sobrepasaran. Entonces yo di la cara. En ese momento me enojé, le contesté a él mal, como no me acuerdo qué respuesta fue la que le dije, no trates así al camarero o algo así, le respondí mal. Y él me dijo, tú te callas porque tú no te puedes meter, o algo así. No me recuerdo bien perfecta, pero eso ya mató el amor. Me mató, porque me di cuenta de que su mundo, ese mundo de no sé, como que de más arriba, más de alto nivel, no era el mío. Porque yo soy una persona que, aunque yo tenga mucho, nunca voy a dejar de valorizar el trabajo de los demás. Yo puedo ser jefa, que nunca voy a sentirme superior. Mis trabajadores siempre podrán estar libremente conmigo si soy humana. O sea, no sé si me entiendes, para no darle tantas vueltas a este asunto. Entonces, la humildad siempre va a estar dentro de mí, esté donde yo esté. Porque he estado como en todos los niveles. He estado en el nivel más alto, he estado en el medio, he estado abajo. Entonces,
sé lo que se vive del otro lado. He sido camarera en muchos restaurantes, he sido obrera en muchos sitios, en muchas fábricas, he trabajado de muchas cosas. Entonces sé lo que es estar de cara al cliente, sé lo que es aguantar este tipo de seres en el planeta. Entonces eso me sentó mal. Faltaban como 2 días para cerrar las vacaciones, o sea, para regresar a La Habana. Estábamos en Varadero. Y yo dije, voy a aguantar estos 2 días y voy a terminar bien, voy a llevarme bien con él, voy a seguir normal como si nada hubiese pasado. Esa noche yo estaba muy enojada, él se dio cuenta de que yo estaba rara. Tampoco fue una cosa que quise darle mucha importancia porque sentía de que era mi momento de disfrutar de lo que estaba viviendo, de las vacaciones, de la situación, de que él había ido a Cuba, como para ensuciarlo con una discusión de pareja, que además ni éramos pareja, aunque lo estuviésemos haciendo ver, ¿no? Entonces me enojé, él sintió que estaba molesta, luego me relajé, luego le comenté algo, no me gustó cómo trataste al camarero y tal, pero fue como que algo muy pasivo y él me dijo, no, porque esto, como que intentó excusarse, no le di más, como les digo. A los tontos a veces hay que, no estoy diciendo que él sea tonto, me estoy refiriendo a que las discusiones tontas a veces uno tiene que, ay sí, ok, tienes la razón, para ya está, cerrarlo. Al final yo sabía que él no iba a hacer nada más en mi vida, yo sabía que se iba a acabar, que era algo temporal y que no valía la pena tener una discusión en un viaje tan bonito. Cerramos el viaje súper bien, regresamos a La Habana, se fue de regreso a España con sus amigos, pasamos unas vacaciones increíbles, me lo pasé súper bien y sí, obviamente seguí en contacto con él, pero ya ese sentimiento de algún día haremos algo se acabó en ese momento. O sea, ya pasó a ser el plan B por siempre. Porque sé que nunca sería compatible conmigo. Nunca. Porque seríamos 2 personas dominantes que viviríamos peleando. Entonces ya está. O sea, necesitaba esa experiencia, siento también, para darme cuenta de esas cosas. Y ese fue el plan de paracetamol. Voy a quitarme esto porque ya me estoy empezando a sentir media rara y tengo miedo que la acetona me vaya a hacer alguna reacción. Ya vengo. Y bueno, hermanas, llegó el momento esperado. Cuando conocí al doctor de mi corazón. Yo tenía un cliente en el restaurante que era el malcriado, así le puse, ese era el mote que yo le puse porque era una persona como que parecía muy arrogante, físicamente, todo, la manera en la que hablaba, era muy exigente. Entonces en la cocina, inclusive cuando yo mandaba las comandas para la cocina, yo les ponía en una esquinita el malcriado, para que ellos supieran que tenían que tener mucho cuidado con la comida, porque era el tipo de persona que si no estaba en el punto exacto, el bistec te mandaba la comida para atrás, si no estaba en la temperatura exacta, te lo mandaba para atrás. O sea, era ese tipo de personas. Yo decía, qué arrogancia, pero siempre fue tan educado. Las personas que son muy inteligentes, o sea, tiene ese tipo de atracción. No es una persona extremadamente guapa físicamente, pero llamaba mucho la atención su inteligencia, su manera de conversar. Tenía una voz muy relajante, pero a la vez imponía muchísimo. Da miedo acercarse. Es como que era nuestro cliente Michelin, ¿sabes? Que tú decías, hoy es el momento del análisis de la cocina, ¿sabes? Cada vez que él llegaba temblaba el restaurante porque es como que ya llegó y iba todos los días a almorzar, sin falta, todos los días. Con los meses, él se volvió obviamente un cliente muy recurrente, una persona que tenía confianza y tal. Entonces había lugares donde él iba, donde había cosas que yo no conseguía encontrar. Como yo estaba encargándome del restaurante, yo me encargaba de hacer la lista de las compras, de hacer nuevos menús. Se me ocurrían de repente comidas diferentes para darle un toque diferente a todo y que siguieran llegando clientes nuevos. Entonces yo conversaba a veces estas cosas enfrente de mis clientes porque era un restaurante bastante pequeñito y yo a veces conversaba con mis trabajadores y tal de ese tipo de cosas y él escuchaba la conversación y en alguna ocasión se acercó a mí para decirme, mira, yo conozco un sitio que venden cosas de restaurante por cantidad, si no te molesta y sin faltarte respeto, si quieres yo te doy la dirección, inclusive si algún día quieres te puedo llevar.
porque él tenía una moto y le tomé la palabra y le dije, ok, dame la dirección, me encantaría saber porque quiero añadir cosas nuevas en el local y tal. Y a partir de ese momento él empezó a tener una amistad muy fuerte conmigo. Olvídense de nada de atracción, de nada, manas. No había ni la más mínima intención de absolutamente nada. O sea, era un amigo, se volvió un amigo tan fuerte que todos los días para mí llegó un momento en que era como mi momento de relajación. Cuando él llegaba al restaurante ya había pasado el horario boom, de que va todo el mundo a almorzar, ¿sabes? Ese momento de caos absoluto, en donde la cocina se llena. Él normalmente iba en un horario en donde ya toda esa horda de zombies había pasado. Entonces me daba chance a sentarme a veces con él en la mesa, acompañarlo en el almuerzo, conversar de cosas súper guau. O sea, tiene una cultura, un mundo, había vivido tantas cosas y siempre me hablaba de experiencias tan enriquecedoras. Es una persona que aporta mucho. Todas las personas que te sumen algo positivo en tu vida son una bendición. Y él era ese tipo de personas que me aportaba relajación, que me aportaba cosas positivas, siempre me enseñaba cosas nuevas, tenía tanta paciencia para enseñarme cosas buenas y siempre me decía, mira, yo soy así tan exigente porque soy una persona que me gusta lo que quiero. Una visión diferente de cómo eran las cosas, a lo que nosotros le llamábamos malcriado, terminó siendo algo que me hacía sentir, era a lo mejor ignorante, porque no lo veía de la manera en la que él lo veía. Y llegó un momento en que entendí por qué él era así. Fue una amistad muy larga. Tuvimos una amistad de muchísimo tiempo antes de que pasara algo entre él y yo. Y yo creo que él nunca tampoco me vio con ojos de nada. O sea, la verdad, sinceramente, fue algo totalmente inesperado. Ese momento en el que nosotros hicimos clic fue muy, muy inesperado porque no fue nada de... Ay, tú sabes eso de que ves a alguien, te lo quieres comer y existe esa pasión del momento y al final no salen bien las cosas porque todo fue muy rápido. Fue la primera vez en mi vida en la que no me desesperé, en la que no me dejé llevar por el gusto físico, que no me dejé llevar por las apariencias, ¿sabes? Fue algo tan despacito, tan lento, tan bien, que van a ver qué bonito surgió todo y qué raro y qué inesperado y cómo el universo a veces se encarga de darte cosas de la manera que menos te imaginas. Así que bueno, eso ya lo vamos a dejar para el siguiente capítulo de cómo fue que comenzó toda esta relación a partir de una amistad muy, muy bonita. Vamos ahora a pasar a una parte de la historia en la que ya no hay tanta tristeza, en donde ya no hay toda esa negatividad, ¿no?, que desprendían los otros seres, que como les digo no va a ser una temporada muy larga. En esta temporada les voy a contar cómo fue que pasó con este doctor que me sanó mis heridas y también vamos a pasar a algunas cosas que me pasaron como el infarto y algunas situaciones que hicieron que cambiara mi vida por completo después de alcanzar la casi felicidad absoluta, como tuve otra vez que parar todo aquello, desgraciadamente. Pero bueno, me llevó a donde estoy hoy y va a terminar toda esta aventura con cómo conocí a mi amor. Así que, manas, las invito a que sigan conmigo en esta historia tan bonita con final feliz. Les agradezco un montón que compartan la historia para que llegue a más personas. Me gustaría saber qué les gustaría ver, además de estas temporadas, qué les gustaría que haga, blogcitos, o no sé, me gustaría conocer la opinión de ustedes, aparte de las historias que estamos contando, qué otro tipo de videos podría hacer para atraer más personas al canal. Como ustedes saben, bueno, yo estoy en un momento económico no muy bueno. Entonces, nosotros en este momento somos una comunidad muy linda, pero una comunidad pequeña. Tener a lo mejor un ingreso extra de YouTube me puede venir excelente para el negocio nuevo que estoy abriendo. Hacer otro tipo de videos a lo mejor me puede ayudar también a atraer más personas a este canal. ¿Y qué les gustaría a ustedes ver? ¿Qué otro tipo de videos les encantaría? Así que les llame la verdad la atención, déjenme en los comentarios y ya veo de qué manera en otro día de la semana puedo incluir ese tipo de videitos.
Manas, las quiero, las amo muchísimo. Gracias por estar aquí conmigo. Quería también comentarles de que en esta temporada no vamos a hacer lo de los videos adelantados, la membresía. Así que mis amores, quienes han estado conmigo hasta ahora pagando el plan, se los agradezco un montón porque han sido gran parte de apoyo para que yo pueda seguir haciendo este tipo de videos, para poder enfocarme, no fallar en hacer todos estos videos semanalmente. Pero no se preocupen, o sea, no tienen que seguir pagando la mensualidad si no quieren. Obviamente si lo hacen será porque me ayudan de esa manera, pero no tengo tiempo en este momento de hacer los videos con antelación porque estoy montando el negocio de los amigurumis. Entonces posiblemente en algún momento no pueda a lo mejor subir algún videito antes de los días de miércoles y sábado. Entonces necesito quitarme esa responsabilidad, por así decirlo, de una manera de la semana, porque tal vez me ocupe con otras cosas, pero sí voy a mantener la historia. Y nada, quería decirles y agradecerles por estar aquí conmigo. Dan un likecita para llegar a más gente linda así como tú. Yo soy Eli, más conocida como la cubana del pijama rosa. A ver si me termino de quitar estos cascos. Las amo y hasta el próximo capítulo el sábado. Bye.